Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Ya sabes que hoy aquí se va a hablar un poquito de fechas también, ¿eh? Leo, comenzamos. Los caminos los tienes abiertos en el trabajo, pero en este trabajo que tú estás a día de hoy, Leo, te digo, tú vas a ir triunfando, pero siempre vas a encontrar, no siempre, sino en este camino de llegar a tu triunfo, hay adversidades también y hay personas negativas a tu lado, inconvenientes, que ponen inconvenientes en todo, pero tú llegarás a tu triunfo, Leo. Los Leo que no estáis trabajando después de una situación negativa de tu vida, y te hablo también de una situación relacionada con la salud, veo un triunfo para ti, Leo, en cuanto al trabajo. Los Leo que tenéis un negocio, te tengo que decir que hay alguien que está haciendo las cosas como a beneficio propio suyo. Entonces no está actuando de manera leal. Yo quiero que tú sepas eso, Leo, que tengas cuidado y que después tomes las decisiones que tengas que tomar. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo, y tu economía. Uf. Cuidado, porque aquí lo que yo estoy viendo, que por culpa de una persona en concreto, y es un hombre, dicen que tú vas a tener una pérdida económica. Debes de tener mucho cuidado con esto, Leo. Mucho cuidado, ¿eh? Pérdida económica por culpa de un hombre. Cuidado. ¿Quién gestiona tus cosas, Leo? Vamos a seguir, seguimos con, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Has tenido muchos altibajos y muchas idas y venidas con una persona. Bueno, esta persona a mí me marca en pasado, y dicen que esta persona, aunque en cierto modo sale fuera de tu vida, porque sale fuera de tu vida, o como que tiene un obstáculo como para estar contigo y demás, es una persona que siempre está pendiente de ti, ¿no? O bien mirando tu vida, o bien sabiendo de ti. Esto te bloquea a ti, Leo. Esto te bloquea, porque en cierto modo, de una forma o de otra, tú sientes a esta persona. Como que sientes que esa persona está ahí. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Leo que estáis solteros. Mi queridísimo Leo que estáis solteros. Tú tienes el control de tu vida, esto yo quiero que lo sepas. Hay una persona en concreto que se acercará a ti. Dicen, es una persona de zona de agua y es una persona que posiblemente tú ya conozcas. Pero esta persona se acerca a ti buscando otro tipo de cosas. Perdón, porque es que me está sonando aquí esto, que no lo he puesto en silencio ya, ahora sí, y me pongo nerviosa. Entonces, esta persona que aparece aquí en tu vida, dicen, tú ya conoces a esta persona, Leo. Ya conoces a esta persona, viene a lo que viene, y no sería una persona importante para ti, ¿bien? No es una persona, esta no es una persona importante para ti. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a centrarnos en las personas importantes, ¿eh?
Tendrás la oportunidad de darle la espalda al pasado o de decirle a una persona del pasado, oye, mira, esto lo nuestro no va a poder ser. ¿Y por qué tendrás esa oportunidad, Leo? Porque tú ya estarás mirando hacia otro lado. Aquí se acercaría una persona a tu vida más adelante, que es una persona más joven que tú, que es una persona que te ofrece un cambio de vida. Pero aquí, como te he dicho antes, el control de tu vida lo tienes tú y la decisión es tuya. ¿Ves? El pasado llega a tu vida de manera fuerte, pero para desestabilizar. Entonces aquí tú tendrás la oportunidad de decir no. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Leo que estáis solteritos. Vamos a ver. Es que está a punto de llegar a tu vida un cambio de energías, Leo. Sale clarísimamente, pero todo depende de vosotros, porque aquí dicen, oye, si te quedas estancado en la mentira del pasado, y lo dicen así, te quedarás estancado durante mucho tiempo. O sea que esta oportunidad o este cambio de energías tardaría en llegar, pero porque nosotros no iríamos hacia ese cambio, o sea, o no acogeríamos ese cambio, iríamos en contra de ese cambio, ¿bien? Así que muy importante, Leo, los cambios positivos que se acerquen a tu vida, y aunque en un principio los veamos como que no son ni positivos ni negativos, son cambios que por lo que sea el destino nos los pone en nuestro camino y debemos a veces de dejarnos llevar. Vamos a seguir, Leo, seguimos con los Leo solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. ¿Qué es lo que a vosotros os aleja? Lo material. Os aleja lo material. Aquí no hay falta de un sentimiento ni mucho menos. Hay un obstáculo en vuestra vida o una persona pone obstáculo en vuestra vida, una persona o una situación, que puede ser una situación perfectamente, de todas maneras son cosas que vamos a ir confirmando. Dicen, sí, hay una persona que pone obstáculo en vuestra vida. Que vosotros o uno de los dos se replantea muchísimo lo que es la vida emocional, la vida amorosa, como que se la replantea muchísimo. Pero nunca se llega a tomar ningún tipo de decisión. Dicen que hay uno de los dos que necesita un poquito de libertad, ¿no? Pero que ahora mismo no se puede tener esa libertad. Para muchos de vosotros, Leo, que estáis casados en convivencia de novios, tengo que decir que a veces el que situaciones del pasado vuelvan a nuestra vida no quiere decir me van a joder la vida de nuevo. Quiere decir que a lo mejor llega el momento de enfrentar esas situaciones. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Leo que estáis casados en convivencia y novios. Leo, casados en convivencia y novios. Si ahora mismo vosotros estuvierais pasando por algún tipo de estancamiento o en búsqueda de otras, de tranquilidad o de otras situaciones, dicen que todavía esto te va a llevar un tiempo. Si tuvieras que tomar algún tipo de decisión, esto te va a llevar un tiempo todavía. ¿Tomarías una decisión más adelante? No. Si es verdad que se avecinan situaciones a vuestra vida, Leo, que os pueden desestabilizar. Como decir, vuelta a empezar. Esto tiene que ver con lo que ha salido. Situaciones del pasado que por lo que sea volverán a pasar en tu vida, pero no quiere decir que esto es una amenaza en tu vida. Es porque a lo mejor tú tienes o tu pareja tiene que enfrentar este tipo de situaciones y vuelve a salir. Situaciones que se acercarán a vuestra vida, que serán para enfrentarlas, ¿bien? O para dejar atrás
esa duda que siempre se tuvo sobre esas situaciones, ¿eh? Tenéis el triunfo en vuestra mano, Leo. La lealtad me sale perfectamente, pero aquí dicen sí. Hay lealtad entre vosotros dos, sí. Los problemas que vosotros tenéis quizás sean por otras cosas. No, aquí, como he dicho en un principio, no hay falta de sentimientos aquí. Aquí en esta relación hay lealtad, pero estamos centrados en otra situación. Quizás que los obstáculos de la vida misma nos tengan muy pendientes de ellos y estemos dejando de un lado un poquito lo que es la relación. Muchos de vosotros os veo que acordaréis o firmaréis algo muy importante. Leo, para los que estáis solteros, de novios, dicen que vosotros vais a tener un pacto muy importante en el cual vuestra relación se unirá bastante, se unirá mucho más, e incluso para muchos de vosotros puede haber una pedida de mano o algo por el estilo. Vamos a continuar, Leo, ahora sí, con vuestro mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, mi queridísimo Leo. Tu mensaje especial del amor te dice: Leo, déjate ilusionar. No importa si esa persona ya la conocías, o no importa si te hablan mal de esa persona, o sea, la que tienes o el que tienes que ver eres tú. Si de verdad te estás ilusionando, déjate llevar. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con la salud. Y no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar otro mensaje especial. Leo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, ¿eh? Leo, en el tema de tu salud dicen que tú debes de cambiar algún tipo de hábitos y que debes de prestarle atención a tus riñones, Leo. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Leo, tu mensaje especial, general. Mantén la calma en todas las situaciones de tu vida, Leo. Tú eres el que debes de tener el control de tu vida y tú debes de saber qué es lo mejor para ti o lo peor, lo mejor y lo peor. Leo, situaciones en tu vida negativas que te desestabilicen, las vas a tener siempre. Pero si tú haces caso de las palabras de personas negativas, pues te van a afectar más. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Quiero darte otro mensaje hoy. Vamos a ver. Cree en ti, cree en tu esencia, Leo. Y sigue a tu corazón. Ese es el mensaje que te dan también. Leo, te quiero dar un número. Te voy a dar el número 44 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Leo. Nos vemos en el próximo vídeo.